¿Qué tenemos entonces que pedir una vez que somos conscientes de que pedimos y no exigimos, o que debemos solicitar con humildad y no exigir con soberbia? ¿Qué tenemos que pedir? Yo pondría al menos 4 cosas, 4 bloques. Primero, en este orden, la santidad. Lo primero. ¿Quién la pide? Pedimos salud, pedimos dinero, pero ¿quién quiere ser santo? Casi nadie. ¿Quién pide todos los días humildemente al Señor? Ayúdame, Dios mío. Ya hemos pedido perdón. Ya sabemos de qué tenemos que pedir perdón. Ya sabemos qué piedra tenemos en el zapato. Ahora, ¿quién pide el don de la santidad? Señor, ayúdame a no cometer este pecado. Ayúdame a no cometer el pecado de omisión en esto y en esto que lo estoy cometiendo. Ayúdame, Señor, a controlar mi carácter en este punto, en este punto. Los 3 bloques que os dije la vez anterior sobre los cuales teníamos que hacer el examen de conciencia. El mal cometido, el bien que hemos dejado de hacer y los pecados del carácter. ¿Quién tiene este objetivo en su vida? Y después, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser santo? ¿Por soberbia? ¿Porque no te gusta pedir perdón? ¿Porque no te gusta tener defectos? ¿O para hacerle un regalo agradable a Dios? Señor, yo quiero ser santo por ti, porque yo no quiero ofenderte. Es decir, dicho de otra manera, cuando nos duele un pecado, ¿por qué nos duele? Hay 2 tipos de arrepentimiento. El dolor de corazón, lo que se llama contrición, y el dolor por el pecado cometido, pero no por el daño causado a Dios o al prójimo, y por las penas del infierno, lo que se llama la atricción. ¿Por qué nos duele? ¿O por qué queremos ser santos? ¿Por soberbia? ¿O porque, de verdad, qué pena el daño que he hecho al Señor al hacer este pecado? Qué pena el daño que he hecho a esta persona, el daño que he hecho a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo. Qué pena, de verdad, me duele el daño cometido por lo que el otro está sufriendo. Y por eso pido la santidad, Señor, para dejar de hacer sufrir. No quiero hacerte sufrir a ti, tan bueno que eres. No quiero hacer sufrir a esta persona, a la cual con mi pecado la estoy hiriendo, la estoy ofendiendo, la estoy defraudando. Señor, quiero ser santo para ofrecerte un regalo de amor. No para ser perfecto y sentirme superior y sentirme intachable y no tener que arrepentirme de nada, que me molesta mucho notar que hay en mí manchas. No, Señor, si en mí hubiera manchas, si a ti te gustaran, no me importaría seguir con manchas, pero a ti no te gusta. Es por ti, Jesús, que quiero ser santo. Y es por las personas que viven conmigo que quiero ser santo. Y te suplico, en primer lugar, insistentemente, el don de la santidad. ¿Por qué no se valora? Es el Dios desconocido, al Espíritu Santo. El nombre no es muy afortunado, ciertamente, porque si decimos que el Padre es creador, estamos utilizando un verbo, el Hijo es redentor, tendríamos que llamar al Espíritu Santo Espíritu Santificador, que sería el nombre correcto. Es el Espíritu Santificador, es el que santifica. Pero ¿por qué se recurre tan poco a Él? Porque no valoramos la santidad. Y muchos de los que la valoran desde el punto de vista soberbio, y no desde el punto de vista del verdadero amor que se entrega al ser amado. Primera petición, la santidad. Primera petición, insistentemente, pero petición, no exigencia. Señor, ayúdame, te lo suplico todos los días, ayúdame a no cometer pecados, ayúdame a no cometer pecados de comisión, a no cometer pecados de omisión y a mejorar, a purificar, a controlar mi carácter, sea el carácter el que sea, que cada uno tiene el suyo. Primer bloque, por lo tanto, la santidad, como un regalo de amor al amor. Segundo bloque que tenemos que pedir, que Dios nos ayude a perdonar. Tampoco lo pedimos, casi nunca lo pedimos. Y son estas cosas las que más daño nos hacen, porque cuando nos han hecho daño, nos han hecho 2 daños, aunque solo notamos uno. El daño hecho y el veneno que han puesto dentro, y que es el rencor que sentimos hacia la persona que nos ha hecho daño. Hay algunas tribus en América y en África que cazan con unas flechas que tienen veneno. Algunos son muy famosos y los hemos visto en las películas, ¿no? Bueno,
La flecha, cuando da al pájaro, cuando da al mamífero, apenas no le causa apenas daño, no le mata, ¿no? Pero el veneno sí. El veneno actúa, son unos venenos que se supone que no son después dañinos para el ser humano cuando los come. El veneno le mata, es el veneno el que mata, no la flecha, es el veneno el que mata. Cuando te hacen un daño, te han clavado una flecha, pero la flecha tiene un veneno. Y a lo mejor la flecha como tal no te está matando, es el veneno el que te está matando, el veneno. Te han envenenado la sangre y tú lo sabes, tienes la sangre envenenada. Es decir, tú eres una persona que no olvidas, que guardas un rencor, a veces durante muchísimos años, que aquello no tuvo tanta importancia, es decir, la flecha no te mató, pero tú estás envenenado. Tienes amargura, tienes rencor, tienes odio. Pasa el tiempo y da igual, continúas cultivando como si fuera una planta preciosa, continúas cultivando ese rencor, ese odio. Tienes la sangre envenenada, eso es lo que te está matando. Por eso tenemos que pedir al Señor, como segunda petición de cada día, ayúdame, Señor, a perdonar a mis enemigos, ayúdame a olvidar, si fuera posible, por lo menos, que no es tan fácil lo de olvidar, es mucho más difícil que perdonar. Ayúdame, Señor, a perdonar a mis enemigos, ayúdame a hacer algo tan difícil como lo que tú me has pedido, que haga el bien a quien me ha hecho el mal. Ayúdame, Señor, no solamente a eso, sino ayúdame incluso a defender, a ver la parte positiva de aquellas personas que me han hecho daño. Ayúdame, Señor, no solamente a defender o a hacer el bien, sino a comprender qué podía haber detrás de su maldad, cuáles eran las circunstancias que le llevaron a eso. Es decir, ayúdame, en definitiva, a llegar a ese extremo, que es amar a mis enemigos. El extremo al cual Jesús llegó. Porque si no hubiera amado a sus enemigos, que somos nosotros, no hubiera muerto en la cruz. Por tanto, segundo bloque de peticiones, la petición de que Dios nos ayude a perdonar, llegando hasta el extremo que Él llegó de amar a los que le hacían daño, que es lo que ha hecho por nosotros. Tercer bloque de peticiones. Ya hemos dicho la petición de la santidad, hemos dicho la petición al Señor de que nos dé la fuerza de perdonar. Bueno, tercer bloque de peticiones. Otro tipo de peticiones espirituales. La santidad es lo principal, pero junto a esta santidad hay otras cosas que podemos pedir de tipo espiritual, no solo por nosotros, sino también por los nuestros. Hemos pedido la santidad, ahora tenemos que pedir los dones espirituales para los nuestros. Quizá ahí pedimos algo más, pero lo pedimos en la medida en que nos perjudica que los demás no sean santos. Y tenemos que pedir la santidad para ellos al margen de nuestros intereses, por ejemplo. ¿Quién pide para sus hijos la vocación religiosa o sacerdotal? Prácticamente nadie. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen, ay, me hubiera gustado que mi hijo hubiera sido cura, y es posible que sean sinceros, es posible, hasta creo en esa posibilidad, no siempre, pero a veces. Dice, bueno, es posible que esta persona sea sincera, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, pero ¿lo pediste entonces? ¿O lo pides ahora que ves que tu hijo está divorciado, o ves que tu hijo está en la droga, o ves que tu hijo está en un mal camino? Es decir, desde que nace el niño, ¿tú estás pidiendo para tu hijo, para tu hija, el don de la santidad? ¿El don de la consagración? Porque lo más frecuente es que cuando un muchacho, rarísimamente, es decir, que muy pocas veces sucede, pero bueno, sucede todavía alguna vez, cada vez menos, le dice a su mamá o a su papá, quiero ser sacerdote, o quiero ser religioso, quiero ser monja, esto es un desastre, esto es un escándalo, esto es una desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es una desgracia que para una familia católica practicante que su hijo, su hija se consagre a Dios? ¿Por qué? Porque tienen un concepto del sacerdote o de la monja, repito, como he dicho antes, de que eres el esclavo. Claro, qué desgracia que mi hijo quiera ser esclavo, pero si mi hijo quiere ser médico, estupendo. Si mi hijo quiere ser ingeniero, qué bien.
Si mi hijo quiere ser abogado, qué bien. Incluso si mi hijo quiere ser político, hasta entonces estoy dispuesto a decir que bien, ¿no? Es decir, bueno, qué bien si va a triunfar, si va a tener dinero, o si va a tener éxito en la vida, ¿no? Pero si va a ser un pobre, miserable, peor que una bayeta maltratada, que cuánta pena siento por mi hijo. No importa si va a ser feliz o no va a ser feliz. No importa si va a ser agradable a Dios y va a ser útil a los demás. No va a ser rico, no va a estar bien considerado, pobrecito. Claro, si no pedimos la vocación para nuestros hijos desde el principio, después Dios se la dará y ellos la recibirán, eso es otra cuestión. Pero tú tienes que pedirlo. Pidamos, por lo tanto, para nosotros y para los nuestros, también todas esas cosas espirituales, y pidámosla ya, empezando por la generosidad, que sea capaz de ser generoso, que sea capaz de ser servicial, que sea capaz de ser misericordioso, que sea capaz de ser humilde, que sea capaz de ser comprensivo, paciente, capaz de perdonar. Pidamos los dones espirituales. Para nosotros hemos empezado con la santidad, también para los nuestros. Casi nunca lo pedimos, casi nunca. Es tan raro encontrar un papá o una mamá que solicitan a Dios en primer lugar que su hijo sea santo. Lo que quieren es, hablo de los papás católicos, lo que quieren es que su hijo sea rico, que su hijo sea triunfador. Son muy pocos, existen, gracias a Dios existen, pero son muy pocos. Después los hijos harán lo que sean, pero por parte tuya tiene que estar como primer objetivo de tu vida que tu hijo se salve, que tu hijo sea santo, que tu hijo esté con Dios, no que tu hijo sea rico. La preocupación de la inmensa mayoría de los padres hoy es que sus hijos hablen inglés. No sé cuál será la preocupación de los padres de habla inglesa, que me imagino que no pedirán que su hijo hable inglés porque ya lo habla. No sé qué pedirán. Hay una diferencia esencial entre los que ya hablan inglés por nacimiento y el resto. Porque para el resto la primera preocupación es que su hijo hable bien inglés. Después todo lo demás vendrá por añadidura. Si hablas inglés, serás rico, famoso, tal. Pero si no hablas inglés, eres un paria miserable que no tienes futuro en la vida. Si dedicaras tanto esfuerzo y tanto dinero como estás poniendo para que tu hijo hable inglés, llevando a un colegio bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe, parecen los niños, cuando hablan eso me imagino a una serpiente que tiene la lengua bífida o algún específico que la tenga en tres, ¿verdad? Si pusieras tanto esfuerzo en que tu hijo fuera a la catequesis, en que tu hijo fuera a un retiro, en que tu hijo estuviera bien preparado para recibir todos los sacramentos, en que tu hijo, aunque tuvieras que hacer un esfuerzo, fuera contigo a una misa donde el sacerdote no es insoportable, sino que al menos es medianamente tolerable, aunque tuvieras que coger el carro y marcharte a otro sitio de la ciudad, no, pero para que hable inglés, los esfuerzos que sean, pero para que sea santo, para eso no importa. Sé que esto no os afecta a los que estáis aquí, confío, por lo menos, pero esto es lo que sucede a la inmensa mayoría. Para la inmensa mayoría, lo importante es si en el colegio donde van a mandar a sus hijos, cueste lo que cueste, en ese colegio le van a dar una buena enseñanza en inglés. ¿Le van a dar una buena enseñanza en moral? ¿Le van a dar una buena enseñanza en materia religiosa? Es que ni se plantea. Eso en todo caso es algo secundario. Eso es algo añadido. Bueno, si eso también está, pues mejor, mejor. Pero lo importante es otra cosa. Estamos ante un problema tan grave, tan profundo, que las consecuencias son trágicas y son inevitables. Vayamos a la raíz. Señor, yo te suplico, para mí, en primer lugar, la santidad, el don de la santidad. Te suplico, Señor, que me ayudes a perdonar, que me ayudes a curarme del veneno que me han ido poniendo en esta o en aquella o en aquella o en aquella otra ocasión en la vida. Y para los míos, Señor, te suplico, en primer lugar, también la santidad. Que sean generosos, que sean pacientes, que sean humildes, que sean trabajadores, que sean misericordiosos. Si es posible, Señor, que puedan ser religiosos, religiosas, sacerdotes, es decir, que se puedan consagrar a ti, que sean santos. Cuarto bloque, las cosas materiales, que hay que pedirlas, pero deliberadamente las he puesto las últimas, porque son siempre las que pedimos primero y muchas veces las únicas que pedimos. Hay que pedir las cosas materiales, hay que pedirlas, pero hay que pedir primero las espirituales. Cuando la gente cita esa frase del Señor, pedid y se os dará, nunca la cita entera. Es muy curioso que nunca se cita esa frase entera. El Señor pone algunos ejemplos bellísimos. Dice,
pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Dice, ¿qué padre, si su hijo le pide un pedazo de pan, le dará una serpiente? Dice, sí, pero a partir de ahí se acaba la frase, ya no sigue. Es decir, ya no se cuenta lo que sigue, porque lo que sigue es, del mismo modo, vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Es decir, ha puesto el ejemplo del pan, ¿eh? ¿Qué padre que si un hijo le pide un pedazo de pan le dará una serpiente? Ha puesto el ejemplo del pan, pero ha puesto el ejemplo para ir a la santidad. Del mismo modo, vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo, es decir, la santidad, que viene a través del Espíritu Santificador al que se lo pide. Es decir, te dará un pedazo de pan si se lo pides, pero lo que quieres es que le pidas la santidad, eso justo es lo que no le pides. Del mismo modo, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, o sea, dará la santidad a quien se la pida. ¿Pero a quién le interesa la santidad? A mí dame pan, a mí resuélveme los problemas, a mí quítame las dificultades, lo demás no me importa. En nuestra concepción del hombre, que nos la han metido pero que la hemos asumido, el hombre es simplemente un animal que tiene necesidades materiales. El hombre no es muy diferente a una vaca, a un caballo, a un perro. Es alguien que, teniendo comida, un sitio donde vivir, diversiones y sexo, es feliz. Oiga, ¿esto es un hombre o una vaca? O un caballo, o un perro. Porque esto es lo mismo que necesita un perro. Podrá ser distinta la casa que necesita el perro, o la comida que necesita el perro. Bueno, depende, que algunos perros muy exquisitos. Podrá ser distinto, pero al fondo es lo mismo. Tenemos un problema de raíz y tenemos que resolverlo, empezando por reconocer que muchas de las cosas que nos han dicho que son derechos no son derechos, empezando por reconocer que ante Dios no tenemos derechos y que todo es un don que tenemos que pedirle a Él, y después partiendo de agradecer lo que se nos da y no quejarnos por lo que no se nos da, aunque nos gustaría que nos lo dieran. Pidamos las necesidades materiales, pidamos, no exijamos, pidamos para nosotros y para los nuestros. También a ti se presenta a veces un error. Te encuentras con personas, me he encontrado con ellas, y dice, yo nunca pido nada material. ¿Se equivoca usted? Eso es un acto de soberbia. Pida usted. ¿Por qué no? Pida, no exija, pero pida. Señor, ayúdame a tener un trabajo mejor. O ayuda a mi hijo a que tenga un trabajo mejor. Ayúdame, tengo esta enfermedad. O ayuda a mi esposa, a mi marido, a mi papá a que se cure de esa enfermedad. Si a Dios no le molesta que le pidas, si no le molesta que le pidas cosas materiales, ¿por qué le va a molestar a un padre que tú le pidas una cosa que necesitas? El problema es que solo le pides cosas materiales y que consideras que esas cosas materiales te las tiene que dar, que es un derecho tuyo el que te las dé. Ese es el problema. Pero a Dios no le molesta en absoluto que le digamos, estoy enfermo, por favor ayúdame, o estoy sin empleo, por favor ayúdame, o mira, este hijo mío está con un problema en su familia, por favor ayúdale, o esta persona, o este país, o esta situación, ayuda, Señor, ayúdanos. No le molesta. Cuando tú has empezado diciendo, Señor, te ruego, ayúdame a ser santo, a ir superando estos pecados que tengo, este carácter que tengo, te suplico, ayúdame a ser santo, primero. Segunda cosa, Señor, te pido que me ayudes a perdonar, que el veneno que me pusieron se vaya diluyendo, vaya desapareciendo, ayúdame a darme la fuerza para llegar al extremo de amar a mi enemigo. Tercero, te pido esas cosas espirituales que te he pedido para mí, también para los míos. Después te pido las cosas materiales para mí y para los míos. ¿Cómo te las va a negar Dios? ¿Cómo te las va a negar? Y si te las niega, tú estás tan seguro de que es porque no te conviene, porque estás tan convencido de su amor que no te enfadas. Y mira, no lo entiendo, pero yo sé que me ama. Y sé que si eso no me lo da, eso también forma parte del amor divino. Santa Teresa de Jesús decía que ella tenía que tener mucho cuidado con lo que pedía a Dios, porque Dios se lo daba siempre. Tengo que tener mucho cuidado, porque a veces puedo caer en la tentación de pedir tal o cual cosa y Él me lo da. Tengo que tener mucho cuidado. San Juan de Ávila, que es el doctor de la Iglesia y patrono del clero español, decía, los sacerdotes tenemos que tener la experiencia de que lo que pedimos a Dios nos lo concede.
tenemos que tener la experiencia, decía. Es decir, no es algo que forma parte solo de nuestra fe, sino que tenemos que tener la experiencia de que lo que pedimos a Dios nos lo concede. Yo ciertamente tengo la experiencia de que me concede, si no todo, mucho, y desde luego de que me protege muchísimo esto, y eso a veces incluso me preocupa. Bien, este punto es esencial, tan esencial y tan importante que, vuelvo a repetir, no tenerlo claro es fuente segura de una crisis de fe. Por lo tanto, para nosotros y para los nuestros y para los demás, eduquémosles bien. Cuando te encuentras con personas que tienen crisis de fe, cuando te encuentras con personas que ya se han alejado, o simplemente cuando te encuentras con personas que van a misa, etc., ayúdales a que entiendan que una cosa es pedir y otra cosa es exigir, que quizá bajo el envoltorio de la petición lo que están es exigiendo, que a Dios no podemos irle con exigencias, que Dios es el Señor, que no es tu criado. Y lo mismo, purifica tu relación con las personas de Dios. No les trates como si estuvieras tratando a un empleado, o peor que a un empleado, porque a lo mejor a tu empleado le tratas mejor que tratas al cura. Purifica tu relación también con las otras personas como consecuencia. No les trates como algo, no como alguien, como algo que está en función de tus intereses. Date cuenta y distingue lo que son verdaderos derechos de lo que no lo son, aunque te estén diciendo que lo son. Aprende a agradecer y aprende a pedir con humildad y agradecer los dones que se te dan, incluso aquellas cosas o aquellas personas que ya no están, como la salud o como un ser querido, pero que los tuviste y que tienes que agradecer por el tiempo que lo tuviste, para, entre otras cosas, poder cuidar bien y no despreciar a aquellos que todavía tienes. Si Dios nos da el don de la sabiduría que tenemos que pedírselo, seguro que aprenderemos a pedir con humildad, incluso las cosas materiales. Y jamás se nos ocurrirá enfadarnos con Dios cuando no nos lo da. Hemos pedido, si nos lo da, muchísimas gracias, y si no nos lo da, Señor, tú sabes por qué lo haces. Hacemos un momento de oración en silencio.